Y es otro rasgo propio, o sea, toda la segunda parte del siglo XX y lo que va desde el siglo XXI, busca la danza deshacerse del concepto de flujo, de continuidad, de movimiento, de luego que dejó de asociarse a los lenguajes. Esto en los rasgos de la danza que se experimenta y que se pregunta por la danza. Después tenemos muchas modalidades de danza que siguen siendo vigentes y genuinas, que siguen recuperando rasgos de lo tradicional, rasgos de lo social, rasgos de lo folclórico, rasgos de las otras formas de danza que fueron manifestándose, la clásica, la moderna, las corrientes modernas que fueron generando escuelas formales, ¿no? No es que eso no existe y que no vale, sino que las investigaciones y la experimentación va en esta dirección de atender a lo aleatorio, a la improvisación, al movimiento espontáneo, al abandono muscular, a la apertura del proceso de elaboración, jerarquizándolo inclusive hasta más que el producto. Bien, entramos ahora en la segunda temporada de la clase, en donde vamos a desarrollar el análisis de dos ejes. Uno, del pensar el conocimiento y en ese sentido tomar este material para poder pensar las prácticas de danza como construcciones de conocimiento, y otro en relación con la pedagogía propiamente dicho. Para trabajar el eje del conocimiento elegí a Edgar Morin, el material de Edgar Morin. Él habla de los paradigmas de la complejidad. Tienen ustedes un capítulo que habla acerca del conocimiento pertinente, y yo elegí para empezar a trabajarlo a él dos citas que prefiero leer literalmente y están puestas así para eso. Dice: nunca pude a lo largo de toda mi vida resignarme al saber parcializado, aislar un objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir. He aspirado siempre a un pensamiento multidimensional. Nunca he podido eliminar la contradicción interior. Siempre he sentido que las verdades profundas, antagonistas las unas de las otras, eran para mí complementarias, sin dejar de ser antagonistas. Nunca he querido reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad. Y la otra cita dice: el problema universal de todo ciudadano del nuevo milenio es cómo lograr el acceso a la información sobre el mundo y cómo organizar la posibilidad de articularla y organizarla, y cómo percibir y concebir el contexto, lo global, la relación, todo partes, lo multidimensional, lo complejo. Edgar Morin es francés, es sociólogo, es antropólogo, y él profundizó su investigación en el cruce entre la biología, la cibernética, las tecnologías de la información. Es junto con Barzabak y otros teóricos quienes postulan las teorías de los paradigmas de la complejidad y estudian el pensamiento complejo. Desde las ciencias y desde el pensamiento científico son quienes van a argumentar en relación a un pensamiento y a la construcción de conocimientos en términos no lineales. Desde las teorías de la educación podemos decir que los conductistas son quienes van asumiendo al sujeto como una tabla rasa, que va incorporando información de modo progresivo, y después tenemos a los gestálticos que trabajan con la percepción y a los constructivistas que trabajan en este concepto de andamiaje y de diálogo entre capacidades potenciales inherentes al hombre, motivaciones y necesidades que lo llevan a generar conocimiento, y el medio y el docente como un articulador y un facilitador de esa construcción. Bueno, desde el punto de vista de las ciencias va a ser el pensamiento complejo y los científicos que trabajen con el concepto de pensamiento complejo quienes logren salir de esa dualidad cuerpo-mente, de esa necesidad de comprobar de modo excluyente y de modo unidireccional en el análisis de los resultados el producto de conocimiento. Y entonces, él dice que para que la pertinencia del conocimiento sea posible,
necesita, uno, ser contextualizado. Como podrán ver, es un autor que abraza estos rasgos primeros de cultura abierta y de cultura antropológica y social. Entonces, para que la pertinencia del conocimiento tenga lugar, necesita contextualizarse. Él dice, para tener sentido, la palabra necesita del texto, que es su propio contexto, y el texto necesita del contexto donde se enuncia. ¿Esto de qué manera se relaciona con nuestras prácticas de danza? Con la jerarquización y la importancia que tiene no solamente el estudiante que llega y que quiere aprender a bailar, sino también la cultura, las costumbres, la importancia, los valores, los intereses que hacen de este un sujeto singular, con una historia, con unos rasgos, con un cuerpo, con una cadencia de movimiento, con unas necesidades, con unas capacidades desarrolladas, con otras capacidades manifiestas, con otras capacidades potenciales, perdón. ¿Sí? Entonces, no llega una persona más a aprender, llega con esta historia, con estos rasgos, con estas facilidades, con estas dificultades, con estos intereses, a este contexto que se propone desarrollar estos aspectos de esta manera, con estos objetivos. Y entonces dice que la contextualización es una condición esencial de la eficacia del funcionamiento cognitivo. Es decir, que el pensamiento no funciona en abstracto, sino que funciona en la relación con. Luego, otro rasgo que entiende como relevante para esta pertinencia del conocimiento es la concepción de lo global. Dice que esta contextualización se ensambla en un rasgo más complejo. El conjunto que contiene partes diversas ligadas de manera interretroactiva u organizacional es lo que él llama global. Una sociedad, dice, es más que un contexto, es un todo, a la vez organizador y desorganizador del que formamos parte. Ahí vamos a ver cómo esta cosa del pensamiento lineal se desarma. Él habla de organizador y de desorganizador. El pensamiento complejo está caracterizado por esto, porque no es solamente y excluyentemente de una manera. En algún punto tiene más o tiene afinidad con el pensamiento oriental, que es complementario. El concepto de yin-yang, de blanco y de negro, de día y de noche, si bien uno es no lo otro, uno y lo otro forman parte de algo más amplio. Y dice, el todo tiene cualidades o propiedades que no se encontrarían en las partes, si éstas se separaran las unas de las otras, y ciertas cualidades o propiedades de las partes pueden ser inhibidas por las fuerzas que salen del todo. Este concepto y esta importancia de la contextualización y del rasgo complejo y abarcativo que tiene el conocimiento forman parte de las características que él considera como relevantes para que sea pertinente. El tercer rasgo, el primero era contextualizado. El segundo, la globalidad y, digamos, el enjambre que se arma en el juego de relaciones. El otro es la multidimensionalidad. Entonces dice que las unidades complejas no son unidimensionales, sino multidimensionales. El ser humano, da el ejemplo, es a la vez biológico, es psíquico, es social, es afectivo, es racional. Cada uno de esos rasgos da un punto de vista y atiende a unas necesidades y a unas características específicas diferentes que pueden o no ser complementarias, pero seguro no son ni de la misma dimensión, ni de la misma consistencia, son diferentes. La sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociales, religiosas. El conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad e insertar allí sus informaciones. Esto es claro en esto que veníamos viendo, la multidimensionalidad
en la práctica de danza la posibilidad de leer en un estudiante y en un aula de danza tanto los aspectos que hacen a la anatomía y a la fisiología y al funcionamiento neurofisiológico del cuerpo, los aspectos que hacen a la disponibilidad, los aspectos que involucran la emocionalidad, cómo nuestro estudiante vive esas experiencias, los aspectos que hacen a la significatividad, qué importancia tienen estas experiencias para el estudiante, los aspectos que hacen a la relevancia social, qué le aporta en la relación con los otros, esto que aprende, y así sucesivamente, digamos, de que es amplio, de especificar todos estos rasgos en relación con nuestras prácticas de danza es todo lo que viene en los encuentros que siguen. Yo hoy los voy presentando y voy haciendo alguna articulación para que no nos quede muy descolgado y muy por fuera de lo que es nuestra práctica áulica o coreográfica. Por último, otro rasgo, el último rasgo de pertinencia del conocimiento que propone Edgar Morin es lo complejo. Esto quiere decir, como decíamos antes, ¿no? En este juego de la interdependencia, de la globalidad, dice, complexus, dice él, es lo que está tejido junto. Hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo, como el económico, el político, el sociológico, psicológico, afectivo, mitológico. Y que existe un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo y las partes entre ellas. La complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. En estos 4 rasgos, él resume e integra la relevancia que tiene y las características que tiene la pertinencia del conocimiento. Después va a definir la inteligencia en general y va a proponer que el conocimiento, buscando su construcción en relación con el contexto, con lo global, con lo complejo, debe movilizar lo que el conociente sabe del mundo. Entonces, que el conocimiento existe en la medida que quien aprende pone en juego lo que conoce. Y esto va a tener relación con lo que vamos a ver después en relación a la educación. Y después dice, promover la inteligencia general, utilizar los conocimientos existentes, superar las antinomias provocadas por el progreso en los conocimientos especializados, a la vez que identifica la falsa racionalidad. Y con esto anuncia lo que vamos a analizar a continuación, que son los problemas que tiene el pensamiento pertinente, para que sea pertinente. Y dice, el debilitamiento de la percepción de lo global conduce al debilitamiento de la responsabilidad, tarea especializada, y al debilitamiento de la solidaridad. Entonces, presenta aquí los problemas esenciales del pensamiento pertinente. La especialización cerrada, la disyunción, la separación y la especialización cerrada. Y dice, el conocimiento especializado es una forma particular de abstracción. La especialización extrae al objeto de su contexto y de su conjunto, rechaza los lazos y las intercomunicaciones, lo inserta en un sector conceptual abstracto que resquebraja arbitrariamente la sistemicidad y la multidimensionalidad de los fenómenos. Esto quiere decir, por ejemplo, nosotros hablamos de la movilidad de la columna vertebral y de pronto dejamos de entender y de abordar y de asumir en esas expectativas de movilidad de la columna vertebral la edad de nuestro estudiante, la historia de nuestro estudiante, los objetivos de nuestro estudiante, las posibilidades efectivas de desarrollo corporal de nuestro estudiante. Muy bien, sí, pensé que esa pausa era de ahora. Y entonces hacemos una abstracción y esa abstracción de la columna, en vez de ser esta columna vertebral, se convierte en la columna vertebral, a la que comparamos con un cierto modelo de referencia que, por ejemplo, tenemos desarrollado en la anatomía, porque todo el pensamiento y todo el desarrollo del conocimiento hasta el siglo XX es
está organizado desde la separación, la disección y la abstracción. Lo que está proponiendo Morin es estudiar contextualizando siempre. Y entonces en ese sentido sería darle a esta columna ese lugar y ese vínculo y esa caja de resonancia que es la historia y el cuerpo mismo de la persona. De esta abstracción aparece la reducción, la inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicista, reduccionista, rompe lo complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los problemas, unidimensionaliza lo multidimensional, y él lo compara con la miopía. Dice que una persona reduccionista es una persona miope, y que entonces ve solamente un pedacito de toda la realidad, y que al ver solamente ese pedacito empieza a dar respuestas parciales y respuestas que no colaboran con el desarrollo integral, que muchas veces van en contra de ese desarrollo. Dice, incapaz de proyectar el contexto y el complejo planetario, la inteligencia ciega se vuelve inconsciente e irresponsable. Y por último, encuentra dentro de los problemas esenciales para este pensamiento pertinente la falsa racionalidad. Cuando la racionalidad es abstracta y es unidimensional, se vuelve falsa. Y dice, los grandes monocultivos eliminaron a los pequeños pluricultivos de subsistencia. Los grandes avances del siglo XX han producido cegueras hacia los problemas globales y esto promueve catástrofes mayores, y digamos que no necesitamos muchos ejemplos en esto. O sea, todos nuestros problemas de desarrollo ecológico mundial son un ejemplo claro de lo que está proponiendo y del análisis que hace respecto de la construcción de conocimiento pertinente Edgar Morin. Entonces ahí hacemos un cambio de tema y nos vamos a la educación. Y para abordar el concepto de educación y el tratamiento de la educación, elegí a Paulo Freire, que probablemente conozcan, un pedagogo brasileño que nació en 1921 y falleció en 1997, y que todos debemos conocer porque él desarrolló el concepto de pedagogía del oprimido, estudió su fortaleza, su desarrollo fuerte está en el tratamiento de la alfabetización de poblaciones adultas no alfabetizadas, y entonces él dice que la educación es un acto de conocimiento y no de memorización. Un auténtico pensamiento-lenguaje es generado en la relación dialéctica que se da entre el sujeto, su realidad histórica y cultural concreta. ¿Vieron? Él también va a pensar en un abordaje multireferencial y contextualizado. Dice, en los procesos culturales alienados, el propio pensamiento-lenguaje está alienado. Y entonces para esto él genera el concepto de hombre alienado y de procesos culturales alienados a partir del análisis de estas poblaciones no alfabetizadas, que normalmente son llamadas, a ver, que no quiero, bueno, que normalmente asocian la incapacidad de leer y escribir con el analfabetismo. Es analfabetismo, pero este analfabetismo categorizado en el rasgo de la carencia. Y entonces esa carencia es tratada de modo digestivo, así se llama el aprendizaje digestivo, en donde se le inyecta, igual que en un pensamiento, en una construcción de pensamiento no pertinente, sino ignorancia. ¿Vamos bien? Bueno. Ok. Sigo. Entonces, en esta forma de entender la enseñanza y el aprendizaje digestiva, se parte de un sujeto-objeto, un no sujeto al que se le deposita el conocimiento, al que se le deposita
la alfabetización que le falta. Él dice que justamente esa alfabetización es posible en la medida en que la persona encuentra su necesidad de decir, su manera de nombrarse. Está desordenado acá, pero voy a buscar y voy a volver. Dice, solo en la medida en que alcance a comprender, a sentir y a conocer su mundo particular, es a través de esta experiencia práctica de transformación colectiva que su pensamiento y su expresión, ahí va, que su pensamiento y su expresión ganarán un significado más allá de aquel mundo que lo dominaba. Esto quiere decir que alfabetizarse no es incorporar palabras, sino que es encontrar y construir necesidad de transformarse a través de la posibilidad de nombrar. Y acá Tania me estaba ayudando con esto, con la ignorancia. Normalmente entendemos a los analfabetos como ignorantes, y justamente esto es lo que hace Paulo Freire, desmistificar esto y revitalizar y resignificar todo el bagaje de conocimientos y de sabiduría que en esta pluralidad cultural el analfabeto sí tiene, porque sí conoce, porque sí transita, y en esa reapropiación de su potestad, de su patrimonio, de su motivación, de sus necesidades, de su cultura, la palabra nombra esto, no en el otro formato, que se parece mucho al modo de cultura europeísta y al modo de pensar la cultura social y antropológico. En el otro modo, la alfabetización tiene que ver con internalizar material, información, palabras, entonces se aprende de memoria, esto lo conocemos, se aprende de memoria, se aprende porque es lo que hay que saber decir, porque se aprende modales, pero no se aprende lo que le importa, no se aprende en función de lo que es necesario, de lo que motiva, moviliza y constituye a la persona. En vez de aprender en el desarrollo de la singularidad y en la apropiación de las propias capacidades, se aprende en la enajenación de las propias capacidades, en un sometimiento a una realidad que no corresponde con la realidad del que aprende. Y por eso él construye este concepto de hombre alienado como un hombre nostálgico que no está comprometido con el mundo real, que refleja el pensamiento y las expresiones de las sociedades dominantes, y entonces en función de eso trabaja para hacer eso. Su cultura ha sido establecida como una cultura del silencio, porque su realidad sincera y genuina no es la que va a ser nombrada con esas palabras. Esas palabras